Hola, paso por aquí para hacer un poco de contexto a lo que ha pasado en las últimas horas con el ataque masivo con misiles y drones por parte de Irán a Israel. Recordemos que desde que comenzó esta etapa reciente del conflicto, el 7 de octubre, con el ataque de Hamas a Israel y luego la fuerte contraofensiva de Israel en Gaza, que ha dejado más de 33.000 personas muertas, pues se ha temido que el conflicto se tienda a extender en la región. La pregunta es si esto que pasó con Irán es la antesala o la puerta para que se internacionalice o se extienda por la zona ese conflicto. Varios elementos para tener en cuenta. En primer lugar, Israel e Irán tienen enfrentamiento de vieja data, prácticamente comenzó desde el año 1979, en el momento en que triunfa la revolución islámica en Irán. A partir de allí las relaciones entre los dos países se han tensionado considerablemente al punto que se declaran prácticamente enemigos. Israel está acusando a Irán de apoyar a la guerrilla de Hamas y adicionalmente ha tenido algunas escaramuzas con las milicias de Hezbollah en el marco de este conflicto de los últimos 6 meses. Sin embargo, Irán no ha respondido. Irán se ha mantenido de alguna manera en una especie de contención porque en términos generales muchos de los países en los alrededores saben de lo peligroso que puede resultar que el conflicto se extienda. Sin embargo, el 1 de abril se dio un ataque aparentemente por parte de Israel. Israel ni ha negado ni ha aceptado que el ataque haya sido suyo, pero muchos analistas dan por descontado que fue un ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco, en ese ataque murieron 7 militares iraníes. De alguna manera, quienes entienden la realidad de lo que pasa en Irán decían: Irán tiene que responder porque tiene también una tensión interna que está presionando a Irán a que responda a ese ataque de Israel a su embajada en Damasco. Irán responde, pero antes de responder, lanzando 300 misiles y drones, avisa a Estados Unidos a través de Turquía. Y es ahí en donde tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y posiblemente Francia ayudan a Israel para hacer el proceso de contención de los misiles. 99% de ellos, de los misiles y de los drones, fueron contenidos, es decir, que no llegaron directamente a sus blancos. Lo que hace pensar de alguna manera que tal vez Irán en este ataque lo que está tratando es de alguna forma de mostrar los dientes, pero sin atacar plenamente. Por otro lado, hay un anuncio ya del presidente Joe Biden en el sentido de que no acompañaría a Israel si tiene un plan de retaliación contra Irán en este ataque. Luego uno pudiera decir que es posible que no se dé ese escalamiento grande de la guerra en toda la zona, pero cualquier cosa puede pasar, porque Netanyahu, de una u otra manera, ha venido estando acorralado. Hay que decir, de hecho, que este ataque de Irán se convierte en un poco de oxígeno político para el propio Netanyahu, que venía quedándose solo en el plano internacional después de todo lo que ha pasado en Gaza, después de la violación del derecho internacional humanitario, de la cantidad de civiles muertos en la contraofensiva de Israel sin que logren la liberación de los secuestrados. Esto ha hecho que Israel se quede solo en el plano internacional y que crezca también dentro de su país la oposición, que incluso están pidiendo la dimisión de Netanyahu o están diciendo cese al fuego para buscar algún tipo de salida, sobre todo de cara al rescate de los rehenes que no se ha dado. Son muchas las piezas en el rompecabezas, de modo que la situación no es sencilla, porque Netanyahu, dicen algunos, estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en la medida en que la guerra lo ha sostenido en el poder. Recuerden ustedes, antes del 7 de octubre hubo las manifestaciones más grandes que se recuerden en la historia del Estado de Israel y eran manifestaciones contra Netanyahu. Posterior a los ataques de Hamas, se dio de alguna manera esa unidad en torno a la respuesta frente a lo que estaba pasando, frente al ataque de Hamas, pero ya nuevamente esa unidad interna se ha venido resquebrajando de la misma manera que la comunidad internacional tampoco está respaldando lo que hace Israel. Luego son varias piezas del rompecabezas e Irán ha venido manejando la situación como de alguna manera sin meterse plenamente, pero el ataque a la embajada en Damasco pues es un punto muy alto y esto hizo que respondieran. Pero la llamada previa, o por lo menos es la versión que se conoce en el plano internacional, que habría hecho a través de Turquía a Estados Unidos es de alguna manera: queremos tener una respuesta que sea contundente, pero no quieren que haya un daño mayor.
La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Cuál va a ser la respuesta de Netanyahu? Y si los países lo van a acompañar o no. Estados Unidos dijo que no y estaremos atentos a ver qué dicen los demás países. ¿Qué puede escalar el conflicto? Puede escalar y sería lo peor que le pase no solamente a esta zona del mundo, sino al planeta. Que escale esta guerra es un problema. Ya es muy grave lo que está pasando, ya es tremendamente grave lo que está pasando en Gaza y si eso escala es todavía peor. Hay que encontrar caminos, ojalá sea así, para que la diplomacia vea las salidas posibles. Unos elementos de contexto para entender lo que ha pasado en las últimas horas entre Irán e Israel. Si les ha parecido interesante el comentario, los invito a compartir. Gracias por estar ahí.